Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con las clases por medio del video. Comenzamos. Ahora veremos la situación económica y conformación de un nuevo modelo económico. Bueno, primero tenemos que entender que la inflación, devaluaciones y deuda externa se dan en 1980 con el incremento constante y desmedido de los precios de mercancías y servicios. A esto se le llama inflación y afecta con severidad a la economía de las personas, en especial a las que ganan poco dinero. Porque el que suban precios no quiere decir que van a subir los salarios. Si una televisión costaba 2,000 pesos, ahora costaba 304,000 pesos en 1988. La inflación, en donde intervienen varios factores económicos, puede ser de rezago en el campo y en la industria, y de que el gobierno actúa irresponsablemente al gastar más dinero del que tiene y no invertirlo en el desarrollo realmente del país. Esto lleva al peso mexicano a sufrir fuertes devaluaciones, que es la disminución del valor real del dinero con respecto a otras monedas en el extranjero. Por eso vemos las alzas y las bajas en el dólar. Nuestro peso se devaluó entre los 80 y 90 por la mala administración y la falta de planeación de los gobiernos de ese momento. El peso disminuyó por la crisis que enfrentó el país. Las autoridades se empeñaron en tenerlo alto, pero fue insostenible y provocó que el valor del peso con respecto al dólar cayera de manera dramática. Nuestro país atravesó por varias crisis, de 1982 a 1995, y el periodo crítico fue entre 1982 y 1985. El otro periodo fue de 1987 a 1988. En estos periodos creció la inflación, se devaluó el peso y se incrementó la deuda externa. Todo coincide con los cambios de presidencia y con la caída del petróleo. La crisis del siglo XX obligan al gobierno a solicitar numerosos préstamos y la deuda crece en forma desmedida. En 1970 se incrementa de 60 mil millones y en 1995 a 100 mil millones de pesos. Y por eso el gobierno destina recursos al pago de intereses en lugar de ser utilizados para mejorar la situación socioeconómica de la población. Esto genera inestabilidad y la clase media fue la que más empobreció y se dieron más grandes las diferencias entre pobres y ricos. La presión de los organismos financieros internacionales. O sea, se dan dos principales organismos financieros, son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, creados en 1944 y son especializados de las Naciones Unidas a mitad del siglo XX, fueron elementos clave para que las potencias occidentales pudieran ejercer control sobre los países menos desarrollados. Otorgan préstamos utilizando el dinero de los países que son miembros, brindan apoyo a naciones que se encuentran en crisis económicas y sirve para que impulsen su desarrollo comercial y financiero. Otros préstamos coinciden a que los países adopten medidas económicas o acordes al neoliberalismo que afectan a sectores vulnerables de la sociedad, reducción del gasto del gobierno, inversión en el sector social, etc. En 1970, la crisis económica y financiera ha obligado a México a pedir ayuda a estas organizaciones. La primera vez fue al final del gobierno de Echeverría, en 1976, pero la producción petrolera permitió mantenernos. En 1982, otra grave crisis. México tuvo que cambiar su economía a neoliberalismo, que es se limita al Estado en asuntos jurídicos y económicos. Estatización y venta de la banca. La inestabilidad económica que caracterizó la década de 1980, el presidente López Portillo expropió la banca el 1 de septiembre de 1982, a solo 2 meses de terminar su periodo. Dejó de ser administrada por particulares a ser administrada por el gobierno. Su objetivo, evitar que las personas utilizaran las instituciones financieras para realizar transferencias de dólares al extranjero. La forma de cómo se hizo en el último momento en su mandato y sin planeación indican la decisión fue para reivindicarse frente a la ciudadanía, ya que provocó una gran crisis por la forma ineficiente con que ejerció el poder. La banca estuvo en manos del gobierno menos de 10 años. En 1991, el gobierno de Salinas de Gortari fue de nueva cuenta
administrada por particulares y se privatizó. Esto se hizo por una serie de subastas públicas y se pusieron en venta los bancos. El objetivo de la subasta era que el gobierno recibiera la mayor cantidad de dinero posible por la venta de bancos, en lugar de garantizar que quedaría en manos de personas experimentadas y responsables y otras transacciones que se hicieron de forma transparente y beneficiando intereses personales. Esto dio origen a la grave crisis financiera de 1994, que obliga al gobierno a implementar un programa de rescate de los bancos para evitar con ello que las personas perdiesen su patrimonio. El FOBAPROA, Fondo Bancario para la Protección del Ahorro, este programa ha tenido un costo económico y social porque gran parte de los impuestos debieron ser aplicados en programas de apoyo a la población marginada y al desarrollo de la infraestructura nacional. Se han destinado a pagar esta enorme deuda. Instauración del liberalismo. Una consecuencia del proceso de globalización y de la caída del bloque socialista fue el fortalecimiento de una nueva doctrina económica que empezó en 1980, llamada neoliberalismo. Sus políticas fueron implementadas en un principio por Estados Unidos e Inglaterra, de manera gradual. Se han extendido a otros países del mundo. Defiende los capitales privados y el neoliberalismo fomenta la desigualdad en la distribución de la riqueza mundial y creación de grandes oligopolios transnacionales que implica un pequeño número de empresas o consorcios de unos cuantos países del mundo y poseen y administran la mayor parte de riqueza del mundo. Fueron aplicadas estas políticas en los años 80 en México con Miguel de la Madrid y se incrementaron en los 90. En México se restringió la intervención del Estado en asuntos económicos. El Estado solo es regulador. Se restringe la intervención del Estado en asuntos económicos. El Estado es solo un regulador. Es como un intermediario o un árbitro entre las situaciones. Se privatizan la mayor parte de las empresas, aunque el Estado mantiene el control de recursos como petróleo, electricidad y agua. Son administradas por el gobierno. Nosotros sabemos muy bien que todos estos recursos o todas esas empresas son vendidas al extranjero. Por eso es el aumento del uso de luz, el agua y todas las cosas que llevan consigo lo de la producción de petróleo. Dice aquí que se reducen subsidios estatales, la contribución de dinero público para pagar una parte del costo de un bien o servicio y benefician a un sector vulnerable de la población. O sea, es muy poco lo que se le da realmente a los pobres. Los que realmente siempre están ganando, constantemente están ganando, son los ricos. Y se deja a un lado a todos aquellos que necesitan este tipo de ayuda. Se limita el proteccionismo y a reducir los impuestos a las importaciones y abrir fronteras a empresas capitales extranjeros. Se han firmado una serie de tratados, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio que se tenía anteriormente. Hoy no sé cómo se llama, pero ese tratado se lleva a cabo con Canadá y Estados Unidos. Se fomenta la inversión del capital privado, dinero de particulares y no del gobierno, para desarrollar la industria y el campo. Esta reorientación trabaja con beneficios a nuestro país en los últimos años como estabilidad económica, fortaleza del sistema financiero. México con esto se mantiene a flote en la crisis económica que vivimos en el 2007 a comparación con otras naciones. O sea, México por eso no ha caído porque realmente tenemos lo del petróleo y es lo que nos hace mantenernos porque si no ya estaríamos pero súper a pique. El dólar por eso aumenta tanto y por ejemplo el día de ayer me voy enterando que está en 67.39 un dólar allá en Argentina. Aquí en México está en casi 21 pesos. O sea, vean la gran diferencia de cómo se va devaluando cada moneda. En lo que es Colombia también podemos hablar
que son miles de pesos los que va costando. Es más, de ellos hablar de medio dólar ya dicen que están gastando demasiado. Nada más para que veamos o comparemos cómo es el costo de la vida de cada uno en todos los países. Por eso muchas veces hasta prefieren quedarse a vivir aquí en México que quedarse en su país y tratan de emigrar a lo que es Estados Unidos. Aquí estábamos hablando de que para desarrollar la industria y el campo se fomenta la inversión de capital privado. Pues realmente ellos son los que inyectan al campo. El gobierno casi no da recursos ni a la educación ni al campo. Esta reorientación beneficia a nuestro país en los últimos años como nos da una estabilidad económica, nos da una fortaleza en el sistema financiero. También podemos ver que México con esto se mantiene a flote de la crisis económica que vivimos en el 2017 con comparación a otras naciones. Se han desarrollado sectores en la industria mexicana y crecen las exportaciones. Hemos ampliado la diversidad de productos de mejor calidad. Antes se decía que lo hecho en México estaba mal hecho. El neoliberalismo trae graves inconvenientes. No puede terminar con la pobreza en la que vive la población y la inequidad y desigualdad se han acentuado de manera alarmante. Sí, porque siempre los que salen beneficiados y salen ganando en toda esta situación de la economía, de los préstamos internacionales que tenemos, de la banca y de todo esto, bueno, son los ricos, son los que invierten sus capitales aquí en la ciudad. Y pues nosotros los pobres, pues lógico, vivimos al día y día con día sacamos lo de nuestros alimentos, no tenemos ni la manera de cómo ahorrar. Antes se daban ayudas para ahorrar de $1 y iban ahorrando los niños en la escuela. Se ha perdido todo ese tipo de situaciones y el gobierno que está actualmente lo que quiere es quitar este neoliberalismo, donde nada más ganen unos y los pobres sigan siendo pobres y ya no haya más ricos. O sea, darles a todos por igual. No es un sistema socialista como tal, porque tampoco están dispuestos a perder los grandes empresarios que han invertido en México sus grandes fortunas. Ellos lo que pretenden es seguir sacando, pero ahora que no sea por chorros, que sea por goteos y que sea menos, ¿cómo les diré? Que exista menos pobreza en el país. Por eso es que el gobierno actual ha estado armando una cierta especie de paquetes de programas que ayuden realmente a la gente de la clase media o clase baja, en donde ya el rico no se esté exterminando al mundo como en la imagen que estamos percibiendo ahorita y que el pobre nada más reciba unas cuantas migajas de él. Bueno, con esto me despido. Hasta luego y espero les haya gustado este video. Bye.